Capítulo 10. Marca el inadaptado. Varios días después de ponerme el uniforme que me habían enviado por lechuza, me dirigí a Elsgae. Hoy fue el primer día de escuela. Muchos estudiantes pasaban por la puerta principal y se dirigían a los terrenos. De un vistazo, pude distinguir dos tipos de uniforme. El que usé era blanco, pero también había una versión en negro, con estudiantes divididos en una división de 50 y 50 aproximadamente. Si un estudiante usaba uno u otro no parecía estar determinado por el año escolar. Las insignias de nuestras insignias escolares también diferían. La mía era una cruz, pero otras tenían triángulos, cuadrados y estrellas de 5 y 6 puntas. No había otras cruces a la vista, pero ¿qué buscaban todas las miradas extrañas? Era como si cualquiera que me notara estuviera mirando con curiosidad. Este no había sido el caso durante el examen de ingreso. Bueno, no tenía sentido pensar en eso. Si hubiera un problema, pronto lo averiguaría. Dentro de los terrenos de la escuela había un gran tablón de anuncios. Enumeró los nombres de los nuevos estudiantes, divididos en clases. El nombre Anos Boldigoad apareció debajo de la columna de la clase 2. El apellido de mamá y papá era Raiseo, pero tuvimos la oportunidad de solicitar un apellido de demonio cuando nos mudamos a Dilae, así que, por supuesto, elegí Boldigoad. Mamá y papá también habían adoptado el nombre aquí. Después de confirmar que la clase 2 estaba en la segunda sala de conferencias, caminé por los familiares corredores del castillo y subí un tramo de escaleras hacia el salón de clases. Cuando llegué, abrí la puerta y entré. Los pupitres y las sillas estaban alineados en filas, y todos los estudiantes se giraron para mirarme. Sí, esta atención fue bastante extraña, pero bueno, estas personas estaban a punto de convertirse en mis compañeros de clase. No estaba familiarizado con este tipo de situaciones, pero había escuchado que las primeras impresiones son las más importantes. Esta era mi oportunidad de dejar la impresión de un competidor amigable. Con una sonrisa radiante y la voz más enérgica que pude reunir, llamé a los que me rodeaban. Saludos, compañeros de clase, he venido a reinar sobre esta clase. Cualquier alma que se atreva a desafiarme se encontrará con su desaparición inmediata. Con eso debería bastar. Por alguna razón, mi ardiente saludo fue recibido por un escalofriante silencio. ¿Le había faltado claridad a mi voz? Estaba yo, de todas las personas, demasiado ansiosa en mi primer día de clases, pero entre los ojos aterrorizados fijos en mí, había una mirada tan impávida como siempre. Era una chica con cabello rubio platinado, vestida con un uniforme blanco. Misha. Me acerqué a su asiento. Oye, dije. Misha me miró sin ninguna emoción en particular. Buenos días. ¿Está libre este asiento? Sí. Saqué la silla y me senté a su lado, aprovechando la oportunidad para hacerle la pregunta que tenía en mente. ¿Cómo estuvo mi broma hace un momento? Misha parecía desconcertada. ¿Broma? Para matar a cualquiera que me desafíe. No había forma de que alguien pensara que hablaba en serio. La broma había sido el colmo de la hilaridad para todos en la Edad Mítica. Mis subordinados siempre regresaban a mí con un sincero «¿Ve bromeas?». En respuesta, creo que te malinterpretaron, cierto. Esta era una era diferente. Decidí controlar mi humor después del fiasco en el examen de ingreso, pero mi boca se movió antes de que pudiera detenerme. ¿Debería haberme detenido hasta después de instalarme en la clase? Sí, aparte de eso, todavía podía sentir sus miradas. Por cierto, no puedo evitar sentir que me están observando. Ha sido así desde hace algún tiempo, ¿sabes por qué? Hay rumores. ¿Sobre mí? ¿Qué tipo de rumores? No te enojarás. A pesar de las apariencias, nunca he sido de los que se enojan. Ese símbolo, Misha señaló mi placa. Representa los resultados de la última prueba. Ah, claro. ¿Cómo funciona? Cuantos más vértices tenga el polígono o la estrella, mejor. Entonces, en correlación con los resultados de nuestra prueba, un cuadrado fue mejor que un triángulo y un pentagrama fue mejor que un cuadrado. Pero mi símbolo es una cruz, no una estrella. Tampoco era un triángulo o un cuadrado. Eres el primero en ser marcado con ese símbolo en la historia de la academia. Es una marca. ¿Una marca? ¿Fue algo malo? ¿Qué significa? Inadaptado, dijo Misha claramente. La Academia del Rey Demonio existe para entrenar señores demonios. Solo pueden asistir los descendientes del fundador. En mi tiempo libre antes de que comenzara la escuela, había investigado un poco sobre esta era. Rey Demonio era un título reservado solo para mí, pero había otras figuras importantes en esta era conocidas como señores demonios, quienes tenían una cosa en común, la sangre del fundador. Hasta ahora, continuó Misha, ningún descendiente ha sido declarado con 0 aptitudes de señor demonio. Eres el primer inadaptado.
Ella hizo una pausa. Es por eso que la gente está hablando. No tenía idea de cómo determinaron esta supuesta aptitud de señor demonio, pero el hecho de que habían calificado a su propio fundador como un inadaptado significaba que su método de examen era fatalmente defectuoso. Esperaba que me descubrieran tan pronto como me inscribí, pero parecía, una vez más, que los demonios de esta era eran menos capaces de lo que pensaba. Entiendo que no pudieron medir la inmensidad de mi poder, pero mi prueba de aptitud debería haber sido impecable. ¿Estás seguro? Sí, todas las preguntas habían sido sobre mí, el antepasado fundador, mi nombre, mi actitud hacia las cosas, etc. No había forma de que los malinterpretara. Espera, dime, Misha, ¿dirías el nombre del fundador? Misha parpadeó hacia mí. El nombre del antepasado fundador es demasiado aterrador para pronunciarlo en voz alta. ¿Cuál es mi nombre? ¿Anos? Dijo Misha, desconcertada. ¿Mi nombre completo? Anos Boldigoat. Ya veo, ¿puedo? Puse mi mano sobre la cabeza de Misha. Ella no parecía particularmente molesta por eso, pero me miró con curiosidad. ¿Qué ocurre? ¿Piensa en el nombre del fundador? De acuerdo. Al momento siguiente, leí el nombre de la mente de Misha, el rey demonio de la tiranía, Ausdilevia. ¿Quién? ¿Hay algo mal? Es el nombre equivocado. Misha negó con la cabeza. No puede ser. Ningún demonio se equivocaría, y el nombre del fundador es demasiado temible para decirlo en voz alta, ¿verdad? Misha sintió. Ya veo. En otras palabras, gracias a que todos tenían demasiado miedo de pronunciar el nombre del fundador, los demonios, en el transcurso de 2000 años, lo habían olvidado lentamente. En su lugar, se había transmitido el nombre equivocado. ¡Qué absurdo! Ahora que lo pensé, Leord había dicho que estaba arriesgando su vida para lanzar magia de origen. Llamar a un origen con el nombre equivocado ciertamente pondría en peligro su vida. Si incluso mi nombre hubiera sido mal recordado, las otras respuestas en la prueba de aptitud no podrían haber ido mejor. Mi casting somnoliento de Geogrey sin causar bajas probablemente también se había olvidado, pero en ese caso, ¿a dónde habían ido mis subordinados? ¿Habían desechado sus recuerdos y reencarnado? Tal vez estaban en medio del proceso de reencarnación. En cualquier caso, habían pasado 2000 años. Había muchas posibilidades. ¿Cómo se decide la aptitud para los señores demonio? Los demonios con pensamientos y creencias similares a los del rey demonio tienen una mayor aptitud. Ya veo. Entonces, ¿qué tipo de demonio se decía que era el rey demonio de la tiranía? Era una existencia perfecta, un equilibrio de crueldad y benevolencia. Solo se preocupaba por los demonios y luchaba sin preocuparse por sí mismo. No tenía codicia, un corazón noble, y las razones de su tiranía estaban más allá del entendimiento de los demás. ¿Quién en el mundo era eso? Como si un hombre tan idílico pudiera existir. Tontos. Era natural exagerar las leyendas y los cuentos populares, pero, ¿por qué uno creería estos cuentos palabra por palabra? Teniendo en cuenta el estado de este lío, no era de extrañar que me hubieran tildado de inadaptado. Según sus estándares, ni siquiera sabía mi propio nombre. Entiendo el significado de la marca ahora, pero, ¿por qué los dos uniformes diferentes? Como era el caso afuera, la mitad de los estudiantes en la clase vestían uniformes negros, la otra mitad vestía de blanco. Los uniformes negros son para la élite, los descendientes de sangre pura comúnmente conocidos como realeza, como Leor, sí, los que heredaron mi sangre fueron conocidos como descendientes. Distinguirlos entre sangre pura y mezclada era un poco extraño, pero los fundamentos de la creencia eran simples. Hace 2000 años, usé mi sangre para crear mágicamente 7 demonios, quienes a su vez usaron su sangre para crear más descendientes. Así, la cantidad de demonios que descendían puramente de mi sangre había aumentado hasta que, naturalmente, podían producir niños de pura sangre sin magia. La élite está exenta de los exámenes de ingreso. Entonces, ¿por qué ese tipo estaba tomando la prueba? Cualquiera que quiera puede tomarlo, ya veo. Entonces, aquellos que querían mostrar su poder podían tomar la prueba práctica si así lo deseaban. No es de extrañar que solo hubiera debiluchos allí. Los verdaderamente poderosos no tenían necesidad de espectáculos tan inútiles. En ese momento, una campana sonó en la distancia. Por favor, tomen sus asientos, todos. Levanté la vista cuando una mujer con una túnica negra entró en el salón de clases. Escribió algo en la pizarra con magia. Emilia Ladwell. Mi nombre es Emilia, y seré la profesora principal de la clase 2. Un placer conocerlos a todos. Al menos el personal docente poseía suficiente magia. Leor no tendría ninguna posibilidad contra ella. Vamos directo a eso. Primero, todos se dividirán en equipos. Cualquiera que desee ser un líder de equipo, por favor nomínense ustedes mismos.
La única condición es que pueda lanzar el hechizo que estoy a punto de mostrarles. La lección comenzó abruptamente con Emilia dibujando un círculo mágico en la pizarra. El tablero parecía hecho a medida, un objeto mágico de algún tipo. Al enviar poder mágico a lo largo de su superficie, se podían escribir letras y dibujar círculos mágicos. Este círculo era para Gise. Estoy seguro de que es la primera vez que lo ves, pero este hechizo se llama Gise. En pocas palabras, trata al lanzador como un rey y otorga poderes especiales a sus subordinados. Tendrás la oportunidad de practicar esto en clase. Hoy trabajaremos en dibujar el círculo y lanzar el hechizo. Aquellos que lo hagan con éxito calificarán como líder del equipo. Teniendo en cuenta las peculiaridades de Gise, solo aquellos que se convirtieron en líderes de equipo aquí tendrían las cualidades para seguir el camino de un señor demonio. Ahora, si los nominados pudieran levantar la mano. Lo hice sin dudarlo. Mis compañeros eran todos demonios incompetentes que no podían reconocer a su propio fundador, pero no los criticaría con demasiada dureza. Al final, eran mis descendientes, parte de la responsabilidad recaía en mí. Incluso si no pudieran verlo ahora, todo lo que tenía que hacer era demostrar mis habilidades. Dicho esto, las reacciones de mis compañeros de clase fueron tan desfavorables como siempre. Me miraban con expresión de asombro. Caramba. Inadaptado o no, nominarme a mí mismo como líder del equipo difícilmente justificaba este tipo de reacción. Los de blanco no pueden ser nominados, me informó Misha en voz baja. Todos los demás con las manos en alto vestían uniformes negros, en otras palabras, solo los demonios de sangre pura podían postularse. ¡Qué ridículo! Anos, ¿verdad? Emilia preguntó con una sonrisa conflictiva. Me temo que no estás calificado. ¿Por qué no? Porque eres de sangre mixta. La sangre mezclada no implica inferioridad a la sangre pura. Mientras decía eso, Emilia frunció el ceño. ¿Tienes prejuicios contra la realeza? ¿Por qué estos tontos seguían diciendo esas cosas? ¡Qué absurdo! En lugar de este parloteo incesante, ¿por qué no demuestras que los sangre pura son superiores? Si no puedes, entonces me nominaré a mí mismo. Emilia suspiró. Yo debería ser el que diga eso. Nuestro fundador, el rey demonio, ya lo demostró. Si los mestizos son tan superiores como dices, entonces deberías demostrar que puedes ganarle a la realeza. Entonces, si puedo hacer eso, podré nominarme a mí mismo. Si puedes, entonces adelante, me reí. Sellaré esas palabras con Secht. Seu. Cuando lanzaste eso, usar Secht para sellar una promesa verbal había sido un lugar común en la era mítica. Su fracaso en notar el hechizo indicaba su fracaso como maestra. En cualquier caso, me puse de pie y me acerqué a la pizarra. ¿Fue la realeza demoníaca la que desarrolló a Gise? Sí, por supuesto que lo fue. Lo había desarrollado, después de todo. Hay una falla en el círculo de hechizos. ¿Qué? Imposible. La fórmula de Gise se ha transmitido durante 2000 años sin alteraciones. Nadie ha encontrado nunca un defecto en él. Lo encontré yo mismo hace 2000 años, pero morí antes de que pudiera arreglarlo. Volví a dibujar 3 secciones del círculo. Este es el formulario completo. Si eres un maestro, deberías poder saberlo al mirarlo, ¿correcto? Emilia miró con incredulidad el círculo mágico. Como, con solo 3 correcciones, has mejorado su eficiencia en un 10% y su efecto en 15%, eso es. El salón de clase se agitó. ¿Quién diablos es este tipo? Identificó una falla en un círculo mágico que nunca había visto antes, y luego la arregló. Nunca había oído hablar de algo así. Ni siquiera hemos comenzado a aprender los fundamentos de la investigación mágica. Además de eso, aumentó su eficiencia y efecto. Este tiene que ser el descubrimiento del siglo. Sus estándares deben ser bajos para estar impresionados por tan poco. Por no mencionar, estás cerca, pero todavía estás equivocada, le dije a Emilia. Se volvió hacia mí, sin comprender. La efectividad ahora es el doble de lo que era. Esta puerta mágica interactúa con estas 3 runas mágicas, haciendo que todo resuene con la fuente 2 veces. La comprensión finalmente cayó en la cuenta de Emilia, quien retrocedió avergonzada. Si quieres, puedo dar esta clase en tu lugar. Tú. Puedes nominarte a ti mismo. Ahora, por favor, vuelve a tu asiento, fue todo lo que Emilia pudo decir. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.